Entonces ahora vamos a ver un poco como una aplicación de la media y la varianza, pero en realidad es una de las aplicaciones más importantes que hay para estadística y empieza a ser uno de los fundamentos que hay también para aprendizaje de máquina, que son las leyes de los grandes números y el fenómeno de concentración que vamos a estar hablando bastante. Y también es una forma de cómo, aún con estos valores de media y varianza que uno pudiera tener de una distribución, cómo se pueden hacer estimaciones de eventos probabilísticos, aunque ya no exactos, pero sí dar cotas superiores o inferiores de la probabilidad de los eventos que nos interesan. Entonces, para esos fines, primero vamos a ver estos teoremas que hablan de desigualdades. Entonces, por ejemplo, este primero que se llama desigualdad de Markov, pues lo que dice es que para una variable que sea no negativa, y con media finita, o sea que sí existe el valor esperado, entonces se cumple esta desigualdad, o sea que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a es menor o igual que el valor esperado de x entre a. Entonces es como que una forma de relacionar probabilidades de eventos de la variable aleatoria con el valor esperado. Entonces, por ejemplo, aquí que nos dice, o sea, si A es más grande que el valor esperado, por ejemplo, que fuera 2 veces el valor esperado, entonces la probabilidad de que X sea mayor que 2 veces el valor esperado, pues va a ser menor o igual que un medio, ¿no? Y como que empieza a hacer sentido ese tipo de cosas. O sea, si el valor esperado nos dice que, pues, que uno espera observar de la variable aleatoria, pues pasarme 2 veces de ese valor esperado, pues entonces yo puedo acotarlo con un medio aún sin conocer la varianza. Aunque sin conocer la varianza yo puedo dar ese tipo de valores. Entonces está interesante. Entonces esto se cumple para todos, para todas las variables aleatorias, discretas y continuas, incluso discretas y continuas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la demostración a ver si no se me olvida. Y también, como siempre, puede haber varias formas de hacer esta variable aleatoria, bueno, de hacer esta demostración. Pero bueno, una demostración es, vamos a tratar de definir una nueva variable aleatoria y que sea función de la variable aleatoria x, pero definida de esta forma. Entonces esta variable aleatoria y va a tomar el valor a si x es mayor o igual que a. O sea, es un poco como la indicadora, o sea, es como una indicadora de este evento, pero en vez de que tome el valor de 1, va a tomar el valor de a misma. Y va a tomar 0 en otro caso, que es pues, cuando es menor que a, ¿no? 0 en otro caso. Entonces, ahora, ¿qué podemos ver de esta variable aleatoria y x? Y en particular con respecto a si una domina a la otra. Ven que vimos también la demostración de que el valor esperado, si y es mayor que x, pues los valores esperados también van a corresponder al valor esperado de y es mayor que el valor esperado de x. Y aquí no sé si estén de acuerdo en que x siempre es mayor o igual que y. O sea, la variable aleatoria x siempre va a ser mayor o igual que la variable aleatoria y por cómo está definida la variable aleatoria y, ¿no? O sea, cuando x es mayor que a, ella ya se queda en a, aunque x siga creciendo, ¿no? Entonces, cuando x vale mayor que a, pues y vale a, entonces sí es menor y que x. Y cuando x es menor que a, pues y vale 0, ¿no? Y como x tiene que ser no negativa, entonces esto se cumple. Entonces, dado eso, cuando aplicamos esta propiedad de que el valor esperado, entonces el valor esperado de x, pues va a ser necesariamente mayor o igual que el valor esperado de y. Pero yo ya puedo aplicarle al valor esperado de y, pues puedo calcularlo, ¿no? Entonces es como una indicadora. Entonces ¿qué va a hacer? Pues va a ser a con la probabilidad de que tome el valor a la variable aleatoria, que va a ser la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, más 0 por la probabilidad de que sea menor que a, ¿no? Entonces más 0. Entonces pues ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Entonces ya tenemos que la probabilidad de que x sea mayor que a es menor o igual que el valor esperado de x entre a, ¿no? Entonces es una forma de calcular que pareciera que no es que no necesariamente es muy útil, pero como les digo, por ejemplo, si a es 2 veces el valor esperado, pues esa probabilidad sería un medio. Pero bueno, ahorita, ¿hay alguna duda o comentario con respecto a esto?
Y bueno, una relacionada como que una extensión, o sea, cada vez queremos tratar de establecer igual ese tipo de eventos, de probabilidades de eventos de la variable aleatoria y contando con un poco más de información. Entonces ahora aquí esta desigualdad de Chebyshev, ahora ya utilizamos tanto la media, pero también la varianza. Entonces vamos a tratar de acotar eventos asociados con la variable aleatoria, aunque no conozcamos toda la distribución, si nada más conocemos la media y la varianza, pues esta es una cota que podemos tener. Y esta cota pues ya cada vez se ve más interesante, porque ¿qué nos dice? O sea, nos dice si la media de la variable aleatoria que nos interesa pues está en un punto, o sea, no sé, 10, 15 o lo que sea, la media de estaturas. Y entonces nosotros lo que nos podamos preguntar es este evento, ¿qué nos está diciendo? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que nos desviemos de esa media por un epsilon, ya sea en cualquiera dirección? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la distancia sea mayor que epsilon? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en esta posición, ¿no? O sea, que se aleje del valor esperado por un epsilon, en cualquiera que sea de las direcciones? Y nos dice que eso va a estar acotado por la varianza y dividido entre el valor que estamos especificando para epsilon al cuadrado. O sea, nos estamos, pues tiene sentido que la varianza sea aquí importante, ¿no? Porque habla de qué tanto se desvía la media de una variable, la variable se desvíe de su media. Entonces, por ejemplo, aquí igual si decimos que epsilon sea 2 veces la varianza, por ejemplo, o sea, o hasta la varianza, como luego lo ponen, la desviación estándar, ¿no? 2 veces la desviación estándar, o sea, que sea ¿cuánto nos quedaría esto? Pues nos quedaría que sería menor o igual a sigma cuadrado entre 4 sigma cuadrado, ¿no? Entonces aquí ya bajaría un cuarto, ¿no? La probabilidad es un cuarto de que nos alejemos. Entonces ya tenemos más información y aunque la variable aleatoria sea muy complicada, como queremos ver pues, qué tanto nos queremos desviar de la media. Y bueno, pues vamos a intentar hacer la demostración, que también pues uno tal vez podría pensar aquí inicialmente que es complicada, pero en realidad también es sencilla. Y de hecho esta es más sencilla que la de Markov, porque la podemos demostrar utilizando Markov mismo. Entonces, ¿por qué la podemos demostrar utilizando Markov mismo? Como que si queremos utilizar Markov, pues lo que quisiéramos es utilizar una variable aleatoria que sea no negativa, ¿no? O sea, queremos utilizar una variable aleatoria que sea no negativa y por ejemplo, sabemos que funciones de variables aleatorias siguen siendo variables aleatorias. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer aquí 2 pasos, ¿no? O sea, el primero, que luego las cosas se complican para el valor esperado, diré para los valores absolutos, pero el primer argumento que voy a hacer aquí, a ver si están de acuerdo, es que esta probabilidad es exactamente lo mismo que esta probabilidad que está aquí. O sea, en vez de valor absoluto, voy a poner aquí el cuadrado. Y también quiero poner el cuadrado para relacionar la varianza, ¿no? Aunque aquí el evento pues sí es desviaciones de la media en valor absoluto, o sea, es normalmente lo que en la práctica nos interesa, yo lo que tengo calculado es la varianza, entonces quisiera que estuviera en términos del cuadrado. Entonces, pero aquí la primera derivación es que en realidad es lo mismo, o sea que estas 2 probabilidades son lo mismo, que lo que significa es que estos 2 eventos son lo mismo. Entonces, no sé si estén de acuerdo en que estos 2 eventos son exactamente lo mismo. O sea, sí son lo mismo, ¿no? ¿Y qué significa que sean lo mismo? Pues que por ejemplo, si yo hiciera, o sea, este evento lo que representa son los omega, tal que cuando le aplico esta función, pues resulta que es mayor o igual que epsilon. Entonces, si esto se cumple, o sea, si esto es verdadero, pues también esto va a ser verdadero, ¿no? O sea, siempre que x menos epsilon en valor absoluto, menos x menos la media en valor absoluto sea mayor que epsilon,
también va a cumplirse el evento de aquí de la derecha, que x menos x al cuadrado va a ser mayor que epsilon al cuadrado, ¿no? Entonces esto siempre es cierto, no son equivalentes. O sea, si esto es verdadero, implica esto, y si esto es verdadero, también implica el lado de la izquierda. Entonces, pues sí son equivalentes. Entonces, como son equivalentes, ahora yo puedo decir que esto es una variable aleatoria y es una variable aleatoria no negativa, ¿no? Es una variable aleatoria que cumpliría la desigualdad de Markov. Entonces, si cumple la desigualdad de Markov, entonces quiere decir que esto va a ser menor o igual que el valor esperado de x menos la media al cuadrado, pues que sería la varianza de x entre el valor que queremos acotar, entonces epsilon al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ya teníamos, ¿no? Entonces ya está este teorema. Entonces, no sé si tengan algunas dudas o comentarios. Pero bueno, para lo que hicimos esto, y como les digo, son los primeros aspectos básicos que se le llama de teoría de concentración, y de nuevo es la base de estadística y de estadística en aprendizaje de máquina, y una de las cosas que ya van a ser cada vez más complicadas están basados en este resultado, que es la ley débil de los grandes números, y voy a intentar ahorita mostrar por qué es importante, ¿no? O dar unos primeros argumentos de por qué es importante. Pero bueno, es este teorema, y nada más con estas pocas herramientas que hemos visto ya se puede demostrar, que también me parece bastante interesante. Entonces, lo primero es que si tenemos n variables aleatorias que son IID, o sea que son independientes y con la misma distribución, entonces aquí independencia es muy importante. Y después vamos a definir una nueva variable aleatoria, pues que va a ser una función de estas variables aleatorias, que es el promedio de esas variables aleatorias. Es el promedio, es 1 entre n, entre los valores que toma la variable aleatoria, que se le llama el sample mean, ¿no? O sea, el medio, ¿qué es el sample? Pues el medio muestreal, ¿no? Esa es la media muestreal en estadística. Entonces, lo que nos dice este teorema es que que no lo hemos visto tal vez un poquito más avanzado, pero sí se puede ver, es que esta media muestreal, o sea, es una variable aleatoria, es una función de variables aleatorias, pero converge al valor esperado como tienen la misma distribución, pues todas tienen el mismo valor esperado e de x. Entonces, la variable aleatoria, que es la media muestral, converge al valor esperado, o sea, se vuelve no aleatorio, o sea, se vuelve algo determinista conforme va creciendo el número de muestras que contemplan a la suma. O sea, es con respecto a n. Que en otras palabras, digamos ya de manera más explícita, ¿eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que x se desvíe de esta media a lo que está convergiendo, o sea, de que es esta probabilidad que estábamos calculando que se desvíe más de un epsilon, tiende a 0 cuando n tiene infinito. O sea, la probabilidad de que no importa y esto es para cualquier epsilon, o sea, no importa el epsilon que ponga aquí, aunque lo haga muy chiquito, si aquí está la media y me quiero desviar de epsilon, la probabilidad de que caiga fuera de ese epsilon va a ser, se va a ir haciendo 0. O sea, se va a ir haciendo 0 conforme n se hace cada vez más grande. Entonces se vuelve como que casi determinista. Entonces, por ejemplo, el clásico contexto donde vemos esto es pues igual en las monedas, pero también se ve como que a mí me gusta más en las elecciones. O sea, de que si tenemos pues lo que ya hemos hablado, ¿no? Tenemos un país y queremos estimar la proporción de gente que va a votar por un candidato o no, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que agarramos al azar a una persona de toda la población que puede votar y le preguntamos por quién va a votar, ¿no? Y después ya la regresamos, ¿no? Para hacerlo fácil es sin reemplazo, ¿no? Con reemplazo, perdón. Entonces, y después así vuelvo a tomar otra persona, le pregunto. Entonces, estas X van a ser las IID de que le estoy preguntando a la población. Entonces, van a ser Bernoullis con probabilidad P, donde la probabilidad de P es si nada más me fijo en un candidato en particular, ¿no? Supongamos que hay 2. Entonces, si la proporción real de gente que vota por un candidato es P, y yo hago un muestreo de n personas y les pregunto por quién votan, pues con esta probabilidad P, como lo estoy agarrando al azar, es la probabilidad con las que están votando, ¿no? Entonces, si así le pregunto a 10 personas, pues, o a algún número de personas, por ejemplo a 100, y hago este promedio muestreal,
pues qué es lo que voy a obtener. Lo primero que es interesante que hemos visto, o sea, este promedio muestreal es como que con lo que uno estimaríamos, ¿no? O sea, si le preguntas a 100 personas y luego de esas 100 personas veo cuántas de ellas van a votar por el candidato en específico, pues es como que un estimado que yo haría de cuánta gente en todo el país va a votar por ese candidato. Pero, por ejemplo, si nada más lo hago para 100 personas, ¿cómo yo puedo decir, o sea, si la población aquí es de 7 millones de personas? De hecho, siempre soy malo para eso, pero en México los que votan, no sé cuántos sean, unos 3 millones, no sé. Pero bueno, unos millones, ¿no? O sea, está en el orden de millones. ¿Cómo nada más muestreando a 1000, que es lo que hacen en las encuestas, puedo yo decir que sí soy verídico, ¿no? O sea, que sí esto es algo pues que la gente sí puede utilizar como un valor que es bueno. O sea, cómo en la población que se utilizó aleatoriamente se puede uno, pues pues garantizar o se puede emocionar diciendo, no, sí, ya ganó mi candidato, si nada más fueron 1000 personas de los millones de personas. Entonces, ¿cómo es lo que estamos, ¿no? O sea, como lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero es ver que si le calculo el valor esperado a esta variable aleatoria X gorrito, ¿cuánto es ese valor esperado? Pues por la linealidad del valor esperado, pues esto va a ser pues la suma de los valores esperados de todas estas, pero como es la misma, pues va a ser n veces el valor esperado de la variable aleatoria original y eso dividido entre n, ¿no? Entonces me queda que este estimador que estoy utilizando sí tiene, o sea, sí es un estimador de la media que me interesa, porque tiene el mismo, o sea, en valor esperado coinciden, o sea, es el valor esperado de lo que quiero estimar. Pero bueno, eso todavía no nos dice que por qué va a ser tan preciso o no, ¿no? Pero ahora, si esto fuera cierto, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, lo que nos está diciendo es que si yo cuando hago n cada vez más grande, entonces pues cada vez esto se va haciendo determinista, ¿no? O sea, cada vez la estimación que estoy haciendo se está haciendo verdadero. Que, por ejemplo, si me voy a infinito aquí, como dice, pues a lo mejor no me dice mucho, porque si yo me voy a infinito, pues ya voy a llegar al muestreo que es 1 millón de personas, a los 3 millones, y pues si ya le pregunté a las 3 millones, pues ya gané también. Entonces aquí esto va a ser útil si de hecho más bien no nos vamos al infinito y vemos cómo cae esta probabilidad con n, aunque sepamos que cada vez se va haciendo más determinista nuestra estimación, quisiéramos ver con n qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que podamos saber a la hora de hacer la demostración aquí. Y regresamos a este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer esta demostración, pero ya con esto que llevamos lo podemos ver. Entonces aquí lo que nos piden es, pues, tenemos que calcular esta probabilidad de cómo este X gorrito se desvía de su propia media, porque tiene la misma media que la media de las variables aleatorias individuales, y cómo es eso mayor que el épsilon, ¿no? Entonces aquí le podemos aplicar esta desigualdad de Chebyshev, ¿no? Entonces dijimos que esto era la varianza de X gorrito, o sea, esta va a ser igual menos que la varianza de X gorrito entre épsilon al cuadrado, ¿no? Pero entonces tenemos que calcular la varianza de X gorrito. ¿Y cuánto vale la varianza de X gorrito? O sea, ya ahorita ejercicio con lo que ya vimos, ¿qué es primero? O sea, dijimos que si eran que cuando escalaba yo la variable aleatoria, de hecho no era igual a la varianza, ¿no? Ahí ¿qué pasaba? Se escala al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría 1n al cuadrado, y luego como si son independientes, ahí que entra este concepto de que son independientes, pues entonces es la suma de las varianzas, ¿no? Y aquí, pues entonces sí, aquí sería pues la suma de las varianzas, entonces sería n veces, bueno, digamos sería 1 entre n cuadrado por n veces la varianza de cada una de las variables, de cualquiera de las variables que tenemos, ¿no? Que hasta que le puedo llamar sigma cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da? O sea, nos queda que es sigma cuadrado entre n, o sea, se va este cuadrado con esta n. Entonces, aquí en la expresión que teníamos de la derecha, pues nos va a quedar sigma cuadrada entre n epsilon al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que conforme n se vaya haciendo más grande,
pues la probabilidad de que me desvíe en un epsilon de la media se va haciendo cero linealmente con n. Entonces esto ya demuestra este teorema, porque cuando hago a n tender a infinito, pues esta cantidad de la derecha se vuelve cero. Entonces pues puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, en realidad esta es una cota superior, pero perdón, aquí me equivoqué, que es muy importante. Esto es un menor igual. Entonces esto nada más lo que nos dice es que esta probabilidad pues es menor que esto, y esta probabilidad está cayendo con respecto a n. Pero mientras mi muestra es más grande, pues la probabilidad cada vez se haciendo más chica, y estas son constantes, ¿no? O sea, son constantes. Bueno, esta es una constante que es la varianza del modelo. Este epsilon pues es que tanto yo le doy mi rango de error a mi predicción, y pues cuántas muestras, por ejemplo, aquí uno puede calcular cuántas muestras se necesitan para garantizar que la probabilidad de equivocarnos, o sea, de que caiga aquí, sea menor que un delta, ¿no? Es como la gente hace, pues esta es mi encuesta y tiene una probabilidad de error de tal. O sea, es como cuando empiezan a hablar de ese tipo de cosas. Pero podemos ver aquí cómo, o sea, ya una primera forma de cómo con la varianza y con la media y con estos límites, pues podemos ver por qué podemos extraer propiedades de la muestra, o sea, más bien propiedades del fenómeno original, nada más de una muestra, ¿no? Con propiedades de la muestra. Que de nuevo es lo que hacemos en Machine Learning, queremos aprender de una muestra de datos, o sea, queremos extraer de una muestra de datos información relevante del problema original, pero ¿cómo podemos garantizar que en esa muestra de tan poquitos datos con respecto al problema original sí podemos extraer cosas relevantes o cosas que tienen sentido? Y una de las cosas radica en esto. Ahora, esta cota no es tan buena, o sea, esta cota se puede mejorar bastante. Que hay una cota que igual vamos a ver, que es de las cosas que yo quería ver extra clase, porque no necesariamente son de un curso, pero hay una desigualdad que se llama de Hofstyn, que mejora esta cota. O sea, en vez de ser así, tiene la forma de e a la menos n, o sea, que cae exponencialmente con n. O sea, que la probabilidad de alejarse cae exponencialmente con el número de muestras. Entonces eso ya uno puede ver por qué nada más con 1000 puede ser suficiente para poder tener una garantía de error tan buena. O sea, porque en una elección con 1000 personas, si la probabilidad de equivocarnos o desviarnos de la media que se estima cae con e a la menos n, y aquí van unas constantes que tienen que ver con el error y esas cosas, pues es bastante interesante. Pero de nuevo aquí, pues esto nada más es posible, también incluso esta, porque estas variables son independientes, ¿no? Son independientes, y aquí en particular con la misma distribución. Entonces, la noción de independencia cuando hacen Machine Learning, o sea, aunque tengan un dataset muy grande, si ese no es independiente, pues a lo mejor no sirve de mucho, ¿no? Porque no estamos recibiendo información independiente del fenómeno que tengamos. Pero también aquí algo interesante es que, bueno, sí es estricto de que sea independiente, pero no pide que sea una distribución en particular, nada más dice, todos tienen la misma distribución, pero esa distribución puede ser tan complicada como uno quiera. Entonces, por eso sigue aplicando aún en contextos cada vez más complicados. Pero no sé si se vea que esto empieza a ser como que base de estadística, ¿no? O sea, de cómo con muestreos, o sea, cómo uno puede extraer de muestreos propiedades del fenómeno, y pues están basados en estas leyes de los grandes números. Por eso se le dice, cuando esta suma, estos promedios muestreales, mientras cada vez tenemos más muestras, pues cada vez más preciso es nuestros estimados, y puede caer hasta en exponencialmente ese estimado, o sea que se concentra esta distribución está concentrada. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿La cota exponencial es bajo las mismas hipótesis de Sí, con las mismas hipótesis. Sí la podemos ver, o sea, de hecho a mí me interesa mucho pues igual algún día, dentro de los siguientes 2 meses, podemos ver la desigualdad de Hofstyn, se llama, y hay varias, por ejemplo, hay unas todavía más fuertes dependiendo de las constantes que están aquí,
sí ya se asumen más cosas, por ejemplo, que sea binaria o que sean signos positivos o negativos. La de Hodgkin, como es la que se aplica para Machine Learning, es cuando se tiene una media finita, o sea, tu media finita acotada, y también cuando los valores de la variable aleatoria están acotados arriba y abajo. Pero, por ejemplo, para esta de las monedas, sí es exponencial. Y que más o menos sí se puede ver, o sea, esto es muy general, pero por ejemplo en el caso de las votaciones de nada más sí y no, pues es como la binomial, ¿no? O sea, es la variable aleatoria binomial de cuántos, o sea, de cuál es la probabilidad de que la binomial se desvíe de su media. Eso es lo que quisiéramos ver. Y la binomial, cuando uno lo grafica, pues tiene estas caídas exponenciales, o sea, la caída del coeficiente binomial con el p tiene esta forma exponencial. O sea, de hecho, o sea, la normal es un límite de la binomial cuando igual n se hace grande, ¿no? O np convergen a una, bueno, que es más bien la Poisson, que también es lo que sigue de ver, pero sí se... Pero bueno, creo que me fue muy rápido, creí que no me iba a dar tiempo pero bueno, ya le dejamos Entonces esto no viene